¿Qué tal, intelectual? Soy Pablo Maza y en este vídeo tenemos que resolver una duda que mucha gente tiene. ¿Son seguros los derechos de autor en España, en español, en general? ¿Los derechos de autor son los derechos que están asegurados? Que aunque todos sabemos que los tenemos porque eres un autor, eres un creativo, tal vez estás desarrollando, diseñando, sabes que tienes esos derechos, pero ¿estamos seguros? Pues eso es lo que quiero que comentemos. Quiero que hoy te vayas, después de ver este vídeo, con las ideas más claras y sobre todo que tengas una noción, que entiendas cómo funciona. Lo primero de todo, como abogado de propiedad intelectual, yo lo que vengo a decirte es que evidentemente, como muchos otros derechos, están reconocidos en las leyes. Tenemos la Ley de Propiedad Intelectual, tenemos directivas también para la protección de los derechos de autor y tenemos también tratados internacionales. Por lo tanto, en todos los países civilizados, en los cuales seguramente tú me estás viendo que es habla español, hay protección de los derechos de autor, hay protección de la propiedad intelectual. Eso es lo primero que tenemos que saber. Luego, como he dicho en otros momentos, es importante que sepas que se crean los derechos de autor, nacen automáticamente con la obra. Entonces, me dirás, vale, Pablo, ya sé que como he hecho un dibujo, como he escrito un libro, como he creado un cómic o como he creado una obra o cualquier proyecto, puedo tener derecho de autor. Pero esto de que se crean automáticamente, ¿qué significa? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que saber? Lo que tienes que saber es que si se crean automáticamente, es importante que guardes, pues si son dibujos o si son ilustraciones, borradores. Es decir, si me estás haciendo un libro, seguramente tienes diferentes versiones de los textos. Guárdalo, sobre todo hoy en día que se escribe en dispositivos electrónicos donde tenemos metadatos. Porque antiguamente había que guardar pues esos manuscritos, ¿vale? Pero hoy en día ya no es necesario. Entonces, es importante, guárdame todas esas pruebas digitales, crea una carpeta en la nube, tus backups, tus bases de datos, cualquier copia de seguridad que te quieras organizar en otro dispositivo, en un disco duro, en un ordenador, computadora, etcétera. ¿Vale? Entonces, vamos a saber que se genera automáticamente, pero vamos también a guardar esas copias y guardar esas pruebas que de verdad van a demostrar que somos los autores, que nosotros creamos ese documento, creamos esa obra y por lo tanto que no hay nadie que anteriormente pueda demostrar que lo ha creado. También sabrás que si tenemos que guardar estas pruebas, ¿cuánto tiempo hay que guardarlo? ¿Por cuánto tiempo tengo que documentar? Pues tienes que saber que los derechos de autor, lo he dicho en varias ocasiones, duran como mínimo toda tu vida, es decir, toda la vida del autor, más 70 años desde el fallecimiento en España, ¿vale? Porque si nos vamos a Estados Unidos sabemos que son más de 100 años, si nos vamos por ejemplo a México también sabemos que son más de 100 años y también sabemos que el convenio de Berna, que te lo he dicho en varias ocasiones, lo he explicado, si ves otros vídeos lo verás, mínimo nos da, en la mayoría de países que han firmado este tratado, que son prácticamente casi todos, nos da mínimo 50 años desde el fallecimiento del autor. Por lo tanto, si quieres saber cuánto va a durar tu derecho, pues ya sabes que toda tu vida, más 50, 70 años más. Que además tus herederos lo van a poder seguir explotando, entonces te interesa protegerlos, ¿vale? Te interesa aprender a protegerlos, cómo funcionan, porque tienes que saber generar dinero. O sea, está muy bien que crees, que seas muy creativo, que tengas muy buenas ideas, que eres muy bueno en lo tuyo, pero vamos a hacer dinerito, ¿vale? Entonces es importante que sepas que la duración también va a ser un punto muy fuerte a la hora de poder negociar, a la hora de poder estructurar o invertir en la protección de tus derechos, porque si te piensas que solamente te duran 5 años, pues ¿para qué vas a invertir? Luego también tienes que saber que ¿son seguros o no? Pues bueno, dependiendo de lo que la gente sabe. La gente no sabe que hay dos bloques de derechos de autor, es decir, que está la parte moral, que es que nadie puede decir que es el autor o que ha dibujado o que ha escrito un libro si no lo ha escrito realmente. Nadie te puede quitar a ti como autor de la ecuación. ¿Pueden comprarte las obras? Sí, efectivamente, pero tienen que seguir diciendo que son tuyas. No pueden inventarse que las han escrito otros. Y eso quiere decir que cuando no te metan como autor en una publicación, en una ilustración, vas a poder reclamar por esos derechos. Es decir, es importante que lo sepas, porque si no, no vas a poder entender si estás protegido o no. Luego, también que tenemos, si tenemos derechos morales, que son estos a que se te reconozca la autoría, que se te reconozca la paternidad de la obra, de lo que tú has creado, pues tenemos los derechos económicos, los patrimoniales, los de explotación, los que nos dicen que tú puedes generar dinerito con esto. Que si has creado, si estás, por ejemplo, publicando vídeos para una editorial o libros o estás creando en YouTube, pues que todo esto que estás generando tiene derechos de autor. Y si tú eres consciente de ello, vas a saber negociar. Y cuando te pidan algo, tú vas a decir, oye, que es que aquí, además del trabajo que yo tengo que hacer como editor, ilustrador, escritor, hay derecho de autor y esto aumenta el valor de la obra, ¿vale? No es lo mismo que tú me encargues un dibujo, que me dé las instrucciones, a que yo un dibujo mío, que es propio, que es original, que lo he creado yo, te lo venda. ¿Por qué? Porque eso tiene más valor, tiene derecho de autor, eso es original, tiene creatividad. Entonces, quiero que lo entiendas para que sepas cómo funciona. Entonces, sabiendo todo esto que he resumido y que he explicado con más detalle en diferentes vídeos del canal, y además en mi página web palomazabogado.es tienes más información en texto, lo cual
cuidado, que siempre dedicamos tiempo a crear y muy poco tiempo a informarnos. Quiero que te informes porque lo tienes de forma fácil, explicado, entendible, con ejemplos, etc. ¿Vale? Ahora, ¿son seguros los derechos de autor en España, en general, en el mundo? Lo primero que tienes que saber es que si te has protegido, estás más asegurado que nadie. Y esto te lo digo yo como abogado, ¿vale? Porque si llega un conflicto, con la gente que mejor se trabaja, cuando mejor, más a gusto, más efectivo puedo ser como abogado y cualquier otro abogado, y te lo van a decir, si no, se lo enseñas a cualquiera este vídeo y que te confirme, siempre va a ser cuando tú hayas documentado correctamente tus derechos, cuando tú hayas documentado correctamente tus obras, tus libros, tu creación, todo lo que haces, y si negocias con alguien, que incluso lo dejes documentado. Que hablas por WhatsApp con un posible editor, con un posible socio, un inversor, con alguien con quien estás creando un proyecto, oye, documéntalo. Guarda esas capturas de WhatsApp, que no duran para siempre, porque WhatsApp, como toda empresa, tiene unos servidores, tiene unas backups y tarde o temprano va a eliminar esos archivos. Y ahí por eso te pasa que mucha gente me dice, anda, no puedo descargar una foto, no puedo descargar este audio que lleva tiempo, antes se me escuchaba. Descárgalo y te lo llevas a tu Drive, a tu iCloud, a tu Dropbox, la nube, lo que quieras, ¿vale? Entonces va a depender en primer lugar si te estás protegiendo y tú estás tomando esa precaución, que no lleva tanto trabajo. Lo que lleva trabajo es que te hayan copiado, es que te hayan robado trabajo y no poder demostrarlo. Eso sí lleva trabajo, dolor de cabeza y encima genera incertidumbre. Entonces, ¿estamos seguros? Pues lo primero que te voy a decir, asegúrate tú, es lo primero. Es como cuando conduzco por la carretera. Si yo voy seguro y hago las cosas bien, estoy más seguro que nadie. Que nadie me libra de un accidente, nadie me libra de una infracción accidental, de que alguien me copie incluso sin saber que me está copiando, ¿vale? O que no sepa que tiene derecho a autor lo que está utilizando sin autorización. Pero si tú te has protegido, te aseguro que la gente te toma en serio. Te aseguro que cuando haces una reclamación, las plataformas, YouTube, Google, cuando le mandas cualquier red social, TikTok, se toman en serio los derechos de autor. O sea, muy, muy en serio. Entonces, ¿estamos seguros? Depende. Vamos a ver, ¿te has protegido? Si te estás protegiendo, si sabes cómo funciona, te digo que sí lo estás. Si sabes cómo actuar cuando hay una infracción, sí estás seguro. Si sabes que las plataformas, que en Internet hay protección, que hay herramientas, que cada plataforma tiene sus herramientas, pones en Google, denunciar infracción de derecho de autor y pones Facebook, Instagram, TikTok, Google, YouTube, y todos tienen sus políticas porque tienen esa obligación, porque las directivas, la ley les obliga a dar esa facilidad, esa herramienta a los autores y titulares. Entonces, si sabes que esto existe, ya estás más protegido y estás más seguro que la media. Si además sabes utilizarlas, porque te lees las instrucciones, porque evidentemente te explican cómo utilizarlas, estás todavía más protegido. Si además, cuando tienes un problema, consideras que te tienes que asesorar y sabes a quién acudir, como cuando alguien está enfermo y sabe a qué médico tiene que ir, tú estás más seguro que nadie. Entonces, ¿son más seguros? ¿Están protegidos? ¿Están seguros los derechos de autor? Fíjate, estamos llegando a la conclusión de que depende mucho del autor, depende mucho del titular. Y hablando de tanta protección, quiero que sepas también cuáles son los límites y las excepciones que pueden hacer que, aunque tengas todo blindado, protegidísimo, muy seguro, alguien puede utilizar sin pedirte autorización tus obras, tu trabajo, pero no para todo, no para generar dinero, solamente para ciertos usos, propósitos o transformaciones. Y te pongo ejemplos. Si eres un autor, otro autor podría citarte, por ejemplo, pues en temas de bibliografía, podría decir, como ha dicho fulanito, tal persona en su libro, y que copie ese extracto, por ejemplo, y que ese extracto, ese texto, esa página pueda aparecer, o esas ilustraciones puedan aparecer. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo a lo mejor es citarte. Es decir, importante, si te cita, si utiliza tu fragmento, si lo hace bien, es decir, que no hace pasar un texto, que no hace pasar una fotografía, una ilustración, una imagen, un trabajo, algo, es decir, una obra, algo que esté protegido con derecho de autor, si no hace pasar como suyo propio, recuerda, te he dicho derecho moral, derecho a que se te reconozca como autor, efectivamente, si no lo hace pasar como algo propio y te cita como autor, lo está haciendo bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque su propósito tal vez sea citar el contenido, decir, oye, pues quiero hablar de lo que este autor ha dicho, quiero reflexionar sobre ello, o me sirve muy bien como ejemplo este tipo de ilustración, esta escultura que ha hecho esta persona porque estoy hablando yo sobre algo, o quiero recomendar, etcétera, lo estoy citando. Eso es un límite, es decir, tú dirías, oye, ¿qué hace mi obra en este libro? ¿Qué hace mi obra en este vídeo de YouTube? ¿O qué hace en esta película? Está usado correctamente, pero cuidado, no podemos utilizar, por ejemplo, una canción para poner música de fondo a un vídeo, porque nos viene bien, porque queremos una canción de jazz y en la escena nos interesa pues que sea este estilo. No, ahí ya le estamos dando un uso que no es apropiado, que no es un uso de cita, ¿vale? No es un uso, por ejemplo, también de parodia.
o de crítica. No están criticando tu obra. Si yo estoy criticando, por ejemplo, una canción de Shakira o una canción de Anuel, pues, o cualquier otro artista o cualquier creador, es evidente que puedo utilizar un fragmento, aunque sea el estribillo de una canción, aunque sea enseñarte la imagen del autor o de la obra. Es decir, si la voy a criticar, primero tengo que contextualizar. Entonces, fíjate, ¿el propósito cuál sería? La crítica. Ok, puedo utilizar la obra en ese contexto, no con otro contexto, tampoco haciéndola pasar como que yo he sido el autor quien la ha creado. ¿Ves? Vas entendiendo. Entonces, estos son límites que pueden hacer que, aunque tú tengas todo protegido, pienses que están infringiendo tu obra, pero es que a lo mejor no están infringiendo. Incluso si esa crítica, si es crítica, puede ser constructiva o destructiva, tenemos que aceptar que a veces hablen negativamente, pero siempre desde la crítica, no atacando tu persona, porque a veces hacen críticas en los cuales, cuidado, hay ataques al honor de la persona, cuidado, hay ataques de cierta manera a la obra, o incluso dando a entender que esa obra incluso puede haber sido falsificada, o no puede ser original, o puede haber sido robada, o de cierta manera se manipula la información y cómo se dice que excede lo que es la crítica o la libertad de expresión. Y esto es muy importante, tienes que tenerlo en cuenta, y no te puedo dar ahora mismo una norma general porque prácticamente hay que estudiarlo en cada caso, es decir, hay que ver cuál era el nivel de crítica, qué se estaba explicando, cómo se ha utilizado la obra, qué daño se ha hecho a la obra, si se ha hecho daño a la obra, a su mercado, es decir, que el público ahora mismo tenga una percepción negativa o peor de la que tenía, o que incluso haya perjudicado las ventas, o incluso la reputación del autor, ¿vale? En estos casos, una mala crítica puede ser buena, puede ser mala también en este caso. Entonces tienes que saber que hay esos límites también en el educativo. Si en una universidad un profesor que utiliza una película, pues por ejemplo, están explicando, pues no sé, la época de los romanos, y quieren utilizar películas, pues quieren utilizar Gladiator, y quieren enseñar porque a nivel cultural le viene bien. Fíjate, no está pidiendo autorización para reproducir o exponer, es decir, hacer esa reproducción de la película durante 2 horas o lo que dure, principalmente toda la obra, para 30, 50 o 100 alumnos si quisiera hacerlo en un salón de actos. Es decir, si hay un fin educativo y se hace en un contexto educativo y en una entidad educativa, no quiere decir que tú en tu casa digas, oye, no, es que vamos a empezar a reproducir las películas de Fast and Furious, de los Vengadores, porque estamos aprendiendo sobre la cultura de los Vengadores, y lo haces en casa o lo haces en medio de un curso, ¿vale? O directamente dices, no, es que voy a comentarlo en YouTube. Mucho cuidado, porque si no es un ámbito educativo, ahí no podemos utilizar este límite. Y también otros límites como es el de investigación, que al final pues se esté trabajando, se esté desarrollando algo y se utilice no con el propósito de explotar esta obra, sino pues de investigación, que además tiene mucho que ver con la disputa, los conflictos actuales que hay con la inteligencia artificial, que dicen que utilizaba obras de otros autores con fines de investigación, de entrenamiento de la propia IA, ¿vale? Y aquí ya se está discutiendo si realmente era un fin de investigación, si se estaba desarrollando algo o si simplemente lo que se estaba haciendo era perjudicar la obra, es decir, incluir la obra en toda la base de datos para luego ser utilizada, etcétera, etcétera, sin el consentimiento y tal. Entonces, entendiendo esto, y si entiendes lo que te digo, y si quieres profundizar, lo comentamos en los propios comentarios, o incluso te recomiendo otros vídeos que los veas, vas a ir aprendiendo y vas a entender sobre todo este contexto. Y a partir de ahí, es una pasada lo bien que manejas los derechos, es un gustazo. Yo cuando me reúno con alguien y después de esa primera reunión ya lo único que hacemos es simplemente, cuando me necesita trabajar, es que dar por hecho que esa persona ya sabe utilizar los derechos porque ha aprendido, los ha entendido y los pone en práctica, es que aumenta tu valor, es que te hace profesional, es que además te hace sentir seguro, te hace saber promocionar tu trabajo. Y no como muchos otros autores que dicen, no, yo es que no subo mis obras, yo es que no comparto porque no me siento seguro, no siento que esté protegido. Hombre, si tú has hecho los deberes, si tú haces todo bien, si tú entiendes cuándo pueden utilizarlo y cuándo no, y por eso reclamarás, ahí tienes mucho ganado. Y por eso hay empresas que gestionan tan bien los derechos de autor que los convierten en una gran fuente de ingresos. Entonces, viendo cuándo podemos no sentirnos seguros, cuándo podemos sentir que estamos desprotegidos en cuanto a nuestros derechos como autores, lo importante es que sepas cuáles son los principales riesgos o cuándo se te tiene que saltar la alarma. En primer lugar, la piratería. Sabemos, por lo clásico que ha sido y lo muy explotado que ha sido, las típicas páginas web que te permitían ver películas piratas cuando todavía estaban en el cine, ¿vale? La piratería. Todo lo que implica vender o generar ingresos, ya sea directa o indirectamente, en estas plataformas. Sabemos que no pagamos por ver la película, pero
sí que había publicidad que hacía ganar dinero a la persona que era titular de la página web, ¿vale? Entonces, lo importante que sepas es que la piratería existe, seguirá existiendo, y lo importante es que la controlemos, porque gracias a las herramientas, como te he dicho, de redes sociales, de Google, podemos eliminar esos contenidos. Y cuando sea necesario, denunciar, contactar, en otro momento te he explicado cómo contactar, o requerir para el cese en la infracción, o requerir para que retiren el contenido. Tienes que saber que tú, cuando identifiques estas infracciones, esta piratería, tienes que tomar acción, ¿vale? Entonces, no es que la policía se dedique, por ejemplo, a buscar, oye, esto puede ser de este autor, vamos a reclamarlo, no. Los derechos de autor los tienes que reclamar principalmente tú, salvo que seas pues un famoso tan grande que un propio usuario identifique esa obra y lo denuncie en la misma plataforma. Por eso, para asegurarte, quiero que seas tú quien tenga claro que tienes que tomar siempre acción, llevar la iniciativa. Otro de los grandes riesgos que está viendo ahora la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, para funcionar, para poder conseguir los resultados que pide, si yo le pido a un perro pues sentado tomando el sol, ¿vale? Algo que se me acaba de ocurrir, pues para eso tiene que tener otros elementos en su base de datos, otras obras que sean referidas o imágenes de perros para poder identificar lo que se le pide. Entonces es importante que sepas que la inteligencia artificial cada vez está cruzando más los límites, y el problema es que en Estados Unidos se está discutiendo que lo hace con un propósito de uso legítimo. Es decir, que lo que hace es transformar obras, pero claro, está transformando desde una base que son las obras de muchos otros autores. Entonces es importante que sepas que si entendemos que hay una cierta desprotección o que no estamos tan seguros, pues uno de los riesgos que nos hacen sentir eso, que nos hacen ver esos conflictos, es la inteligencia artificial y cómo cada vez se está desarrollando más a base de entrenarse, de aprender, de incluir en su conocimiento las obras de otros autores. Pero cuidado, porque si estos autores han documentado bien sus obras, tienen registrado, como en otro momento os he comentado, tienen registradas las obras, pues en España el registro de la propiedad intelectual, en tu país también en el registro de la oficina, la administración pública que lo haga, o por ejemplo en algún registro privado que también pueda servir y pueda avalar que tú eres autor, que eres el titular de esas obras, de esas creaciones. Si todo esto lo tienes hecho, vas a poder reclamar, y por eso tenemos las reclamaciones judiciales en diferentes países contra empresas de inteligencia artificial. Entonces, si habéis reclamaciones es porque hay seguridad. El problema es que si no la hubiera, ya la gente directamente ni reclamaría, porque diría, oye, si esto no se está castigando, si esto no se está protegiendo, pues no habría conflictos. Entonces, cuando escuches campanas, escuches ruido, veas titulares sobre reclamaciones, eso es bueno, eso es porque hay protección, y por eso se le está exigiendo, se le está solicitando a la justicia que aplique esa protección, que aplique esa defensa de los derechos. Entonces, ¿qué puede ser? Que evidentemente, pues luego en un conflicto, pues cada parte se defiende, tiene sus argumentos, sus herramientas, sus abogados, etcétera. Pero fíjate, si se reclama es porque sabemos que corresponde que se proteja. Entonces, ¿me siento seguro? Pues en este caso yo diría que sí nos sentimos seguros. Y por eso quiero terminar este vídeo dándote las medidas o las recomendaciones de protección que yo siempre recomiendo y que aplicaría, y que si tienes dudas, te recomiendo también que busques a alguien que te pueda asesorar en esto. Y es, primero, como te he dicho, documentar toda la creación de tu obra, documentar todas las negociaciones o cualquier participación, si estás hablando con editores, tal, que todo lo tengas controlado, que las comunicaciones, si son por WhatsApp, pues que las guardes. Si son conversaciones que se dan personalmente por teléfono, pues oye, de vez en cuando grabar una llamada, si es importante, te puede asegurar muchas cosas, ¿vale? Eso a la hora de tu día a día de trabajar, tienes que empezar a documentar todo lo que haces. Hoy en día los soportes informáticos documentan fácilmente, entonces, bien, vamos a ir guardando. ¿Que tu obra aparece en alguna página web? Documentamos. Ya no te estoy hablando de infracciones, te estoy diciendo que documentes la creación, tu día a día. ¿Para qué? Para que luego también podamos ir a la fase de registro. Me gustaría, te recomiendo, una de las medidas es que registre. ¿Cómo? Una obra tal. Pues si por ejemplo hablamos de ilustraciones, pues tal vez podemos juntarlas todas en una colección y hacer un solo registro y pagar una sola vez. Si se trata de obras diferentes, pues a lo mejor individuales, podemos registrar cada obra. Quiero que lo registres, que hagas esa pequeñita inversión, porque cualquier empresario, cualquier profesional invierte. Igual que inviertes en los materiales que utilizas para crear tu obra, pues invierte también en esa protección, porque estás a un paso de ya poder generar ingresos, así que te recomiendo que protejas. Luego, cuando vayas a negociar, cuando generes ingresos, cuando trabajes con editores, con cualquier profesional que realmente esté interesado en tu trabajo, en tus obras, en explotarlas, en ayudarte a ponerlas a la venta, en ayudarte a crear un ebook, a crear un libro, subirlo a Amazon. Igualmente, yo siempre recomiendo que investigues, que te asesores sobre la autopublicación, por ejemplo, en Amazon. Es decir, en Amazon puedes publicar tu propio libro y quedarte tú con hasta el 70% de los ingresos y no tener que estar firmando contratos, porque esto aquí le va a sentar mal a todo el que sea editor y sea el intermediario.
Antiguamente, clásicamente, cuando no existía internet, cuando no había, todas las empresas no se anunciaban en internet, no había todos los recursos y herramientas que en internet, necesitabas a un manager, necesitabas a un sello musical. ¿Para qué? Para que te ayudara a grabar, te explicara cómo funciona la industria, te diera a conocer, te presentara personas que luego pudieran ayudarte a crecer como artista. En el caso de las editoriales, necesitabas a alguien que te explicara pues cómo se revisaba un libro, cómo corregir, que te pusiera toda la experiencia encima de la mesa, que te ayudara, que te distribuyera los libros entre las tiendas. Hoy en día Internet está acabando con esto. Evidentemente, no todo el mundo sabe, ni debe saber, ni tiene por qué tener la experiencia ni la soltura, pero si eres capaz de aprender sobre derecho de autor, yo estoy seguro que eres capaz de aprender también cómo puedes tú mismo poner tu obra en el mercado. Y encima, aunque lleve trabajo, y hay gente que me dice, no, Pablo, es que me da pereza. Bueno, es que cuando empecemos a ver los números de lo que te ahorras, de que se llevarían intermediarios o de lo que vas a ganar, a lo mejor ya te va a interesar incluso gestionar a ti tu propio trabajo y tus propias obras. Entonces, para mí, toda esta información también es una medida de protección. El conocimiento es poder. Grábatelo. El conocimiento es poder. Saber cómo defenderte es lo mejor que puedes hacer. Entonces, informarte, leer, aprender cómo funcionan las plataformas, saber cómo se denuncia un contenido, saber cómo se protege, cómo se explota. Es decir, si yo sé el trabajo que tiene que hacer el editor, voy a valorar cuándo me merece la pena tener un editor, cuándo me merece la pena tener un manager, cuándo me merece la pena trabajar con alguien que se lleva parte de los beneficios. Entonces, si tú sabes el trabajo que hacen ellos, sabes el valor que tiene y también decides cuándo quieres que lo hagan y cuándo lo puedes hacer tú. Por ejemplo, yo podría encargar el 100% de mi marketing, podría encargar el 100% de muchas tareas que hacemos en el despacho de abogados, pero si yo tengo el conocimiento, en muchas ocasiones yo puedo decir, oye, esto lo hago yo, o esto lo planifico yo y solo pido que lo ejecuten, lo cual muchas veces te da más control, más agilidad, tienes más visión y conocimiento y evidentemente te reduce muchísimo los costes, ¿vale? Yo te voy dejando estas ideas, si tienes dudas lo comentamos en comentarios, te recomiendo otros vídeos, pero quiero que este vídeo se convierta en una pieza de valor para ti y sobre todo que entiendas que yo como abogado de propiedad intelectual ahora mismo lo que estoy haciendo es abrirme cual libro e intentando responder todas las dudas que tú puedes tener en este momento que estás viendo el vídeo. Y dos recomendaciones más, licencias y contratos. Siempre que llegues a un acuerdo, por favor, fírmalo. No te fíes de nadie, no te fíes de las cosas. Hoy en día las conversaciones se dan muy largas, se escribe mucho, pero por favor, siempre trabaja, habla, negocia con el objetivo de llegar a firmar un contrato. Con el objetivo de que, oye, hemos acordado que yo voy a colaborar contigo, o que yo he escrito un libro y tú vas a traducirlo, o que tú vas a ser el ilustrador de mi libro. Ok, lo ponemos por escrito y tenemos claro que mi parte de autoría es mía y que tú solamente vas a hacer este trabajo. Déjalo por escrito, por favor. O que en las conversaciones quede claro. ¿Que nos estamos riendo en persona? Coges el teléfono móvil que te permite grabar notas de audio, no de WhatsApp, que luego ya he dicho que se pierde. Notas de audio que se queden en tu móvil y que luego puedas subir a la nube y guardes y digas, oye, me lo invento, soy Pablo, he quedado con fulanito, con tal persona, yo soy Pablo con DNI o CIF o número de identidad tal teléfono, tal correo electrónico, me identifico un poco y esta persona es pam, con qué correo electrónico, con qué número de teléfono, dame datos personales, ¿vale? Y hemos llegado a un acuerdo de, él se va a encargar de las ilustraciones de mi libro o se va a encargar solamente de revisar mi libro. Cuidado, no lo va a reescribir, no va a generar derechos de autor, esta persona no va a dibujar nada más que la ilustración que yo le encargo. Entonces, si es un trabajo por encargo, lo que nos dice la ley de propiedad intelectual es que los derechos me pertenecerán a mí porque a lo mejor le estoy pagando por ese trabajo. Entonces, esta persona ya cobra por su trabajo, no genera royalties, no genera porcentajes. Si estás en una de estas posiciones y tienes dudas, mira otros vídeos y si no, por favor, pregunta, contacta conmigo, o sea, no te quedes con las dudas. Entonces, es importante que lo sepas, llevemos todo al texto, a un contrato bien firmado, vamos a pactar la duración, el territorio, todo, por favor, o sea, protégete. ¿Que cuesta dinero asesorarse? Pues oye, pues busca a lo mejor el asesor que mejor se adapta a tu bolsillo, busca el proyecto que mejor se adapta a tu bolsillo, pero oye, no destines todo tu tiempo, que como mínimo vale $1, vale $10, lo que sea, o sea, tu tiempo vale dinero. Y tu trabajo también. Entonces, no gastes tiempo o recursos en unas cosas y luego en otras importantes no. Si no tienes otra cosa nada más que tiempo, por favor, consume todos los vídeos y todo el texto, todo lo que puedas sobre este tema. Aprende, que seas el más informado de la sala. Que aunque haya un abogado en la negociación, que se note que si no es especialista en derecho de autor, tú sabes más que él. Porque esto pasa.
Y ya está. Los abogados no tenemos la verdad absoluta. O sea, yo de lo que no he trabajado, de lo que no he estudiado, no tengo ninguna verdad. Entonces, yo solamente sé de lo que estudio, de lo que leo, a lo que me dedico y en lo que año tras año voy ganando más experiencia. Pero no me preguntes sobre herencias, o sea, no me preguntes sobre divorcios. Entonces, nadie tiene la verdad absoluta y el conocimiento, repito, es poder. La última recomendación, y que creo que la conoces o te la imaginarás, que es, si estamos en una situación de conflicto, si estamos en una situación de infracción, toma acción. Que estamos en plataformas, denunciamos a la plataforma, que se elimine el contenido. Pero si la otra persona está generando ingresos, se le requiere, se le dice que cese en esta infracción y se le dice, oye, si estás generando ingresos, dame los datos, porque a lo mejor tenemos que hablar para llegar a un acuerdo en el cual tú me pagues por lo que tú te has ahorrado, que serían mis licencias, que serían mis derechos de autor, o que tú me pagues por el dinero que me has impedido a mí ganar, porque si has falsificado mi trabajo, yo no he podido vender el original. Entonces, vamos a hablar, y si no, te vas a la Policía Nacional, te vas a la Guardia Civil, no a la policía local, sino a la nacional o a la Guardia Civil en España, o a la policía que tengas pues en tu país, y denuncias, porque esto puede ser un delito contra la propiedad intelectual. Entonces, documentamos, fíjate, todo lo que has avanzado desde el minuto 1 de este vídeo, en el que te he explicado que documentando tu creación, todo esto lo vas a utilizar tarde o temprano. Vas a tener que decir, oye, yo soy creador de esta obra y tengo estos derechos, y ahora lo que está sucediendo es que hay esta infracción y la he documentado también. Entonces, haz estas acciones, registra, siempre, infórmate, asesórate, por supuesto, documenta todo lo que hagas. Contratos, si tienes que licenciar tus derechos o cederlos por contrato, gana dinero con tu trabajo. Porque es que si no, te dedicarás toda la vida a trabajar para otros o trabajar en otra cosa y solo ser artista o creador en tu tiempo libre. Y no, hoy en día se paga mucho a los creadores. Y por último, defiéndete, toma acción. En cualquier parte de estos vas a estar muy informado. Vas a tener mucha información en YouTube, en Google. Puedes contactar conmigo si necesitas ayuda en cualquiera de estos. Tienes profesionales en diferentes países que te van a ayudar también. Y después de ver todo esto, quiero que me contestes, que me lo dejes en comentarios. Me responderías sí o no a la pregunta, ¿son seguros los derechos de autor para todos? Espero tu respuesta, a ver qué hemos aprendido, a ver qué me puedes aportar y por supuesto qué puedes ayudar a los demás que han visto este vídeo. Yo, por mi parte, ya te he dejado la respuesta en el vídeo y te lo repito. Si son seguros, si haces los deberes y todo lo que te he dicho en este vídeo. Y si no lo hacemos, no es que estés inseguro, porque la ley siempre te va a proteger, pero sí que estás poniendo dificultades para el día de mañana que nos den la razón, o para el día de mañana que recibas lo que te mereces o que se respeten al nivel que tú te mereces tus obras, tus trabajos y tus derechos. Y nada más, esto es lo que quería que aprendieras, espero que te haya resultado muy útil. Yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual. Te invito a que me sigas, a que te suscribas, a que por supuesto si quieres apoyar el canal como miembro, sabes que también, que te mencionaré al final de los vídeos, por supuesto que me dejes lo que opinas, qué te ha parecido en los comentarios. Y nada más, ahora que has aprendido sobre si estamos seguros o no, te invito a que veas el siguiente vídeo donde vas a aprender más sobre derecho de autor. Nada más, hasta luego, intelectual.